Bienvenidos a la charla. Soy Berenice Zamora y a partir de este momento comenzamos. Este programa es patrocinado por Travel Visa Travis. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles. Hoy, 1 de marzo del 2012. Hoy es el aniversario de la programación del Plan de Ayutla para todos los pequeños que me escuchan y para todos los que nos gusta saber de nuestra historia. Hoy este es el aniversario de la proclamación del Plan de Ayutla, 1 de marzo del 2012. Ya estamos avanzando, mi querida Loli, en los controles técnicos que viene muy viene muy de verde, mi querida Lolis. Oye, Loli, ya se acaba el mes bien rápido y ya estamos marzo. ¿Qué tanto ya falta para que sea ya la Semana Santa, que vengan los turistas y recibirlos con mucho gusto? Hoy una temperatura en nuestro Puerto Rico de Tampico es de 27 grados como máxima, 20 como mínima, con un parcialmente nublado. Bueno, les quiero hacer buenas recomendaciones el día de hoy. Nuestra línea telefónica 213-6654 para que en esta mañana usted se comunique con nosotros, porque tenemos pases de cortesía de nuestros amigos doble, claro que sí, para que usted vaya al cine, Cinemex, claro que sí, presente aquí en su programa La Charla, para que usted se reporte al 213-6654, tenemos 5 pases dobles para que usted se vaya al cine en el transcurso de lo que es ahorita, antes de comenzar la entrevista en La Charla, puede reportarse con nosotros al 213-6654, y tenemos una excelente recomendación, licenciado Roberto Castillo Pérez, todos los martes aquí con nosotros, platicándonos, asesorándonos en todo lo que se refiere a la cuestión legal, a la cuestión, todo lo situación laboral que usted pueda tener, por ejemplo, a lo mejor un despido injustificado, puede ser también una situación que usted puede acudir con el licenciado Roberto Castillo Pérez, y todo el aspecto incluso penal. Se puede comunicar para sacar previa cita al 211-3633, 211-3633, para que usted aproveche las promociones que el licenciado Roberto Castillo Pérez tiene para usted. Y le mando un saludo a todos mis amigos los grandes del volante, a todos mis amigos de diferentes rutas, de los micros que nos van escuchando en este momento, a los mercados de Tampico, de Madero, de Altamira, y a mis amigas las explicadoras. Por supuesto que ahí va el saludote enorme para ellas. Nos vamos inmediatamente, mi querida Lolis, a escuchar nuestro gentil patrocinio de mis amigos de Travel Visa y también de la revista Anuncios y Avisos. Regresamos y un poquito de música. Ya está con nosotros en un instante más la contadora Rosa Edith Galván Benavides, quien es coordinadora de viajes de Travel Visa, Travi, hablando sobre la renovación de visa. Vamos a un corte comercial y regresamos. Está usted en vivo completamente en La Charla. Lo mejor que puedes tener en la mañana es una buena charla. Continuamos, no le cambies. ¿Quieres conocer otros países y no sabes qué hacer? Travel Visa Travi te ayuda a tramitar y renovar tu visa. Coordinar viajes para irte de vacaciones con familiares y amigos. No lo pienses más y consulta las promociones que Travel Visa Travi tiene para ti. Visítanos en Saravia 202 Altos, zona Centro Madero, atrás de la Presidencia Municipal, o comunícate al 216-8706. Asesoramiento gratuito. Y recuerda que información es poder y el más preparado tiene éxito. ¿Tu negocio es pequeño? Anuncios y avisos. ¿Tu empresa es mediana? Anuncios y avisos. ¿O tu negocio es grande? Anuncios y avisos. Publicate en la revista quincenal Anuncios y Avisos. Todos caben desde hace más de 15 años en la revista más solicitada de Tampico, Madero y la región. Son 10,000 ejemplares quincenales gratis. Llama hoy y mañana serás aún más grande. Anuncios desde 13 pesos diarios. Llama al 306-3789. 306-3789. Ventas @anunciosavisos.com. Esta charla está cada vez más interesante. Continúa con nosotros. La entrevista en La Charla. Continuamos.
Muy bien, ya son 20 minutos para las 8 de la mañana, que no se le vaya a hacer tarde, y les recuerdo que tenemos un pase más doble para lo que es Cinemex, ubicado en Ejército Mexicano. Vayan, excelentes promociones que tiene nuestros amigos de Cinemex, y la verdad, mi querida Lolis, que están bien ubicados, vienen grandes estrenos para este mes de marzo. Por ahí estuve platicando con el gerente y la verdad que vale la pena ir al cine y distraerse un poquito con la familia. Y qué mejor promoción, usted así como lo pidió, como me lo solicitó aquí en su programa La Charla. Aquí tenemos excelentes promociones, un pase más doble, y vamos a comenzar con lo que son las preguntas que tenemos en esta mañana para nuestra buena amiga, la contadora Rosy Edith Galván, en esta mañana coordinadora de viajes de Travel Visa Travi, como ustedes lo están escuchando. Siempre estamos dando aquí buenos comentarios en relación a Travel Visa, porque es una empresa seria. Y bueno, sin más preámbulos, lo más cordial de la bienvenida. ¿Cómo estás, Rosy? Muy bien, gracias a Dios, aquí saludando a todo el auditorio. Y bueno, vamos a platicar un tema muy importante, como todos los que nos platicas cada jueves, como es la renovación de visas americanas. Me gustaría comenzar este tema. ¿Por qué es importante renovar, Rosy? Bueno, es bien importante porque imagínate una situación, alguna emergencia. Yo siempre recomiendo a las personas que tienen familia en Estados Unidos o algún imprevisto, imagínate no tengas tus documentos en regla. Oye, no, ahorita no me urge. Bueno, o si no te urge, si no tienes una apuración, es el momento exacto para hacer la renovación de tu visa. Es bien importante porque si dejas perder el canje automático, automáticamente ya te tienes que, ahora sí que ir a una entrevista consular y presentar documentación, y el canje es con límite de 1 año. Ok, perfecto. Ahora nos vamos. Existen, por ejemplo, un formulario de visa. Escuchamos mucho ese tipo de detalles. ¿A qué se refiere esto de formulario? Luego sí, claro. Uno vamos a renovar visa, a lo mejor también el procedimiento, un cuestionario. ¿Qué se tiene que hacer durante todo este tipo de procedimientos? Claro que sí, todas las personas que vamos a aplicar para una visa americana, claro que cada visa o cada país tiene su formulario. En este caso la americana nos ahora sí que debemos de presentar un formulario DS-160, que así se llama. Si nos remontamos a la historia, antes era un formulario a mano en español y era media carta, que en espacios muy reducidos y poco legible. Ahí la verdad había mucha desinformación al respecto. Conforme han pasado los años, se modificó este formulario, después ya fue a carta completa y ya era un poco más legible, pero todavía era en español y se empezó a codificar, pero aún así todavía había muchas lagunas al respecto, había muchas negaciones, debido a que el formulario pues no estaba adaptado a la necesidad actual. Hoy en día, a partir del 10 de enero de 2011, cambió la modalidad a nivel nacional, ¿verdad?, donde el formulario ya se estandarizó, ya que anteriormente, por ejemplo, los caballeros presentaban 2 formularios, el DS-156 y el DS-57. Ahorita en la actualidad se unificó el criterio y todas las personas, tanto hombres, bebés, adultos, mayores, de la edad que sea, presentan un único formulario, que es el DS-160, donde es bien importante. La gente se quedó mal acostumbrada de que le daban poca importancia a un formulario y dicen, ay, hazme el formulario así rapidito y a mano y en español, y órale, y ten 50 pesos, por decirlo así. Ojo, el formulario de solicitud de visa es gratuito, sí, porque luego hay gente que hasta te cobra hasta 300 pesos, por decir así, por hacer un formulario. ¿Por llenar un formulario? Por llenar un formulario, y es gratuito, porque luego imagínate, gastas 300 pesos, te va a salir más caro, luego quieres ir conmigo y oye, te compro el transporte, la coordinación y todo, que es a lo que nos dedicamos, si ya le vas sumando te va a salir más caro, pero ojo, imagínate, esas personas no tienen el conocimiento. Ojo, un formulario de solicitud de visa es tan importante que puede ser la diferencia en que incluso no entres a tu cita. Por eso es tan delicado, por eso ahora la gente se debe de educar que un formulario mal elaborado es motivo de que o te nieguen la visa para ti, para tu familia, o que no entres incluso a la cita, o que tengas algún error en tu visa americana. Hay que recordar y enfatizar este formulario, la importancia, recalco, la gente se quedó mal acostumbrada que antes no le daban la importancia. Ahorita es súper importante, por eso es importante que acudan, ahora sí con nosotros, con los expertos, y que se fijen con qué agente de viaje están poniendo su trámite en sus manos. Recuerden que la embajada cobra una cantidad de $140 para que, imagínate, te hagan mal tu situación, o no te ahora sí que te guíen
según tu trámite. Nosotros todo lo hacemos personalizado de acuerdo al perfil de cada persona. Eso hay que enfatizarlo bastante. Sí, porque vas tú y lo primero que quieres es una buena orientación. Exacto. Y qué debo de poner y qué no debo de poner, porque también va a depender mucho de lo que tú estés contestando, las preguntas que te puede realizar el cónsul, ¿verdad? Entonces, desde ahí vamos a partir. Entonces, ya gastaste, bueno, pues que no te sirvió el formulario, otra vez vas a gastar, como dice aquí Rosa. Y fíjate que ese punto es bien importante. Hay gente que va con su formulario que pagó 300 pesos o se lo hizo la prima, la tía, la vecina, y tómala, y mal, y no te dejan entrar, y vas a volver a gastar allá, y o sea, te sale peor, porque de por sí la gente a veces va un poco nerviosa o va con la incertidumbre, y eso es bien importante. Nosotros le damos seguridad al cliente de que nosotros le estamos respaldando, pues no en vano tenemos 2 años de experiencia. Ojalá que nos visiten nuestras instalaciones y se percaten de la seguridad con que cuenta la misma instalación de las oficinas, el trato, que somos profesionistas, que tenemos una cédula fiscal desde hace 2 años, que no cualquiera, la verdad. Hay personas que dicen, tengo 10 años y a ver cédula fiscal, ni conocen eso que es. Entonces, por darte un ejemplo, ¿verdad? Entonces la seriedad sí importa, y sobre todo en este tipo de trámites hay que tener en cuenta que información es poder, y el más preparado es el que tiene éxito, porque luego la gente dice, oye, ¿a ti por qué te dan muchas visas? Porque en el viaje pasado, el del jueves, acabo de llegar, ¿no? Por eso no estoy aquí, la contadora se fue de viaje, ¿verdad? Tuvimos el 100% de visas autorizadas. Es una satisfacción enorme. La verdad es que amo mi trabajo, me encanta, lo amo. Ahora sí que lo traigo en los huesos, ¿verdad? Este tipo de trámites, pues 12 años, ¿verdad? No se dicen fácil, pero la verdad es que es a base de experiencia. Sí, la verdad. Aquí la importancia de todos nuestros clientes es que al final del viaje ya no son clientes, son amigos. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Recalcarlo con el trato, pues aunque no quieras te vas involucrando con el cliente, con su perfil, y pues ahora sí que somos... Y te sientes a gusto, te sientes a gusto viajar con ustedes porque ya te sientes como que vas hasta en familia, ¿no? Con todo el mundo. Fíjate que salimos de regreso hoy, que la comida, que esto, que lo otro, ya nos vamos a parranda y a celebrar que nos dieron. Oye, y después un viaje o algo, claro que sí, ya volvimos a retomar los viajes. Y ahorita vamos a platicar, claro, tienes también promociones, pero tengo más preguntas que hacerte. Por ejemplo, ¿qué necesito para renovar mi visa? Claro que sí, mira, para renovar tu visa, primeramente, para caer en el canje automático, se necesita tener una visa o vigente o recién vencida, o de lo contrario, que no exceda de 365 días de caduca o vencida a la fecha de tu cita. Eso es bien importante. O sea, un año máximo, pero a la fecha de tu cita. Si tú dices, oye, contadora Rosy, vengo aquí a Travel Visa, ¿qué necesito? Bueno, primeramente le voy a pedir, pasaporte vigente. A ver, tu visa anterior, fíjate que se me venció el año pasado. Bueno, para mí es importante saber día, mes y año. Bueno, fíjate que fue el 30 de marzo de 2011. Yo le diría, estás un poco rojo porque ya estamos en marzo. Entonces hay que hacer inmediatamente tu cita. ¿Para qué? Para que apliques en el canje automático. ¿Qué es el canje automático para la renovación de la visa? Ese es la persona que se va a salvar de entrevista consular. ¿Qué quiere decir? Que no hay necesidad de llevar ningún papel de solvencia económica de ningún tipo, solamente pasaporte vigente, visa recién vencida o que no exceda de los 365 días, tu formulario de solicitud de visa codificado y en línea elaborado en el idioma inglés, que nosotros obviamente te elaboramos en la compra de tu viaje, te lo damos gratuito, y tu pago de recibo de solicitud de visa de $140, que también nosotros te lo hacemos el pago gratis sin necesidad de que tú vayas al banco. Nosotros te lo realizamos en línea. ¿Qué más queremos? Ya todo lo facilita. Y te llevamos de la mano, porque todos nuestros viajes son coordinados por profesionistas y profesionales. Prueba de hoy es que hoy ya estamos nuevamente, de verdad, allá en México, ¿verdad? Rumbo a México para hacer el trámite de la visa. Entonces, saliendo del programa ya te vas a Ya México, me voy, ¿verdad? Entonces es bien importante eso. ¿Quiénes son los que aplican en este canje automático? Ok, en este canje automático aplicamos, por ejemplo, a mí que soy adulto y que se me venció mi visa o está a punto de vencerse o que no excede de los 365 días. O, por ejemplo, mucha gente no sabe, oye, ¿sabes qué? Yo tramité mi visa y la tengo vigente, se me vence hasta 2020, por decirte una fecha, pero acaba de nacer mi bebé. ¿Cómo le hago? La gente piensa que el bebé aplica para ir a entrevista y que se tiene que presentar 2 veces
y que hay que dar papelería y todo. Olvídense de eso. Si ustedes tienen su visa vigente y tuvieron un bebé, tiene un mes, es un año, 2, 3, 4, 5, hasta 6, que no tenga los 7 años cumplidos a la fecha de la entrevista, o meses, estamos hablando de meses, un año, antes, 2, 3, hasta antes de cumplir 7 años. De 7 años, ok. Si yo a la hora de la cita, mi hijo tiene 6 años, 364 días, no se presenta y aplica al canje automático. ¿Qué quiere decir? Oye, pero mi bebé no ha tenido visa. Exacto, pero como tu mamá o tu papá tiene tu visa vigente, él automáticamente entra como canje automático. ¿Quién más aparte de mi bebé o de mi menor? Mi mamá, un ejemplo, mi mamá nunca ha tenido visa, por decirlo así, mi mamá tiene 80 años, ella tiene que presentarse porque uno sabe que son 2 citas, no. Si ella tiene 80 años y yo hija... Solo 80 años. En adelante. En adelante, ok. Si yo hija tengo visa vigente, o yo hermano, o yo... pero le quiero arreglar... Un pariente, en línea recta de preferencia, es lo que se aconseja. Quiero hacerle el trámite y tiene 80 años en adelante, ella aplica canje automático, es decir, no va a presentar absolutamente nada más que pasaporte vigente, más que ahora sí que su acta de nacimiento, porque hay que recordar que ella no se presenta, ¿verdad? Porque es mayor de edad, y fotografías y nada más. No hay papelería de solvencia económica, no hay absolutamente nada más. En cuestión de los bebés, cuando la mamá, por ejemplo, tiene vencida, ahora sí que la visa, ahí como que es una pregunta del público, dice, necesito tramitar la visa de mi bebé, pero tengo vencida, ¿qué puedo hacer? Tengo vencida mi visa. Bueno, en esos casos, si yo, mamá, se me venció mi visa hace medio año, voy a inventar, hace medio año, automáticamente yo aplico el canje automático porque todavía no me excedo de los 365 días de caduca o de vencida mi visa. Pues quiero aprovechar para arreglarle a mi bebé que tiene 6 años, automáticamente los dos pasamos en el procedimiento de canje automático. Es súper fácil, es súper sencillo. Hay que tener en cuenta que como no hay entrevista, obviamente hay un análisis, ¿verdad?, en nuestro formulario de solicitud de visa DS-160, que es donde el CAS, que es el Centro de Atención a Solicitantes, que es a donde nos presentamos, va a analizar. Que es lo que estábamos platicando la charla anterior. Bueno, dudas, comentarios, pueden aprovechar que está aquí la contadora Rosy para hacerle cualquier pregunta al 213-6654, aprovechando unos minutitos todavía que tenemos al aire, claro. Y bueno, tú comentabas algo muy importante al inicio de esta charla, que es ir con profesionales. Aquí en tu programa siempre traemos, obviamente, profesionales, ¿no? Nos gusta que nuestro público esté bien orientado. Y, por ejemplo, aquí, contadora Rosy, el aspecto de... nuevamente que nos enfatices por qué es importante acudir con gente preparada, identificar un buen agente de viajes, o sea, como ustedes, claro, pero qué debemos de tomar, los puntos que debemos de tomar en cuenta al momento de escoger un agente de viajes. Claro que sí, los puntos que debemos de tomar en cuenta, primeramente hay que cerciorarnos, por ejemplo, de las instalaciones, que tenga seriedad, que tenga ahora sí que seguridad. Hay que tener en cuenta que hoy por hoy todas las personas debemos de cuidar nuestra seguridad y nuestro entorno. Nosotros somos bien cuidadosos en ese aspecto. Usted puede llegar a las instalaciones, se percata de la seguridad con la que tenemos, con la que cuidamos su información, llega usted, se le atiende. Hay que tener en cuenta que nosotros somos profesionistas, nuestra empresa está registrada desde hace 12 años, hay personas, ¿verdad?, que no están registradas en Hacienda, por decirlo así, o no tienen en regla sus papeles. ¿Cómo le vamos a poder brindar a los demás si nosotros como empresa no estamos correctamente, por decirlo de alguna manera? Además de esto, es bien importante, ¿usted conoce a alguien que hace 10 años o hace un par de años, 4 o 5, viajó con esta compañía? Hay que cerciorarnos. Ahora sí que la recomendación es fundamental. Nosotros vivimos de la recomendación. Este punto es bien importante. También lo que se le promete, lo que se le da en el contrato, la forma como le atendemos es bien importante. Desde la cotización se da cuenta la persona qué es lo que ofrecemos, cómo lo ofrecemos, y la línea de transporte. Hay quienes en su publicidad traen impresa la línea de transporte, que oye, viajo con tal línea, y a la hora de la hora resulta de que es mentira, no viajan con esa línea porque nosotros somos únicos con contrato con esa línea de transporte. Entonces es bien importante enfatizar. Cómoda y segura. Esa línea de transporte. Cómoda y segura esa línea de transporte, ¿verdad?
Entonces, son puntos bien importantes y fundamentales. Además de esto, somos profesionistas. Independientemente de eso, todos los servicios que ofrecemos nosotros en la oficina, contamos con servicio de avión, tanto de compras a McAllen, en autobús para ir al trámite de visa y también de compras a McAllen. La seriedad, sobre todo, es súper importante. Hay que checar la amabilidad, la información, todo. Nosotros hacemos el perfil, ahora sí que de acuerdo a tu necesidad, porque tú no eres igual que tu vecina, la prima, la amiga, o la amiga de mi amigo me dijo, o el primo de mi amigo, no. Tiene una atención como debe de ser, amable. Algo muy importante en las empresas es que te reciban con una sonrisa. Yo siempre lo digo, antes de también de estar aquí en los medios de comunicación, he sido también servidor público, y qué importante es que uno llegue a cualquier institución, a cualquier empresa, y que te reciban con una amabilidad y una sonrisa. Habla muy bien de ti. A lo mejor tú vas con un problema que no lo va a resolver en ese momento, ¿verdad? Pero el que te den la atención con una sonrisa, habla muy bien de la empresa, y es lo que pasa con Travel Visa. Claro que sí. Ahora sí que nos da un placer, es un placer servirle, como es, ahora sí que una parte de nosotros es inherente. ¿Por qué? Porque estamos para servirle a toda la gente y sobre todo para darle una información certera en base a su situación. Y que no cobran horarios por ahora sí que por asesorar, porque he escuchado a veces que dicen, no, es que por asesoramiento es tanto. Y por esto es tanto. Todos te quieren cobrar. Todos nos quieren cobrar. No, nosotros manejamos un paquete. Ok, perfecto, el paquete, la asesoría es gratis en la compra del paquete. Pero no se cobra. Hay gente que dice, oye, yo ya tengo esto y esto y esto. ¿Cuánto me cobras por asesorarme? Le voy a decir, lo siento, señorita, pero yo no cobro por asesoría. Oye, hablando de paquetes, el paquete que estás manejando para el canje de visa, lo que estamos hablando el día de hoy, un poquito de detalle, ¿en qué consiste? Ok, claro que sí, mira. El paquete es ahora sí que redondo, ¿verdad? Para facilitarte tu trámite, de que tú nada más vas con nosotros, nos da la información y nosotros nos encargamos de todo. ¿En qué consiste? Primeramente, te damos asesoría en cuanto a tu situación. Te elaboramos el formulario, recalco, el formulario es gratuito a nivel nacional, ¿verdad? Para que no se dejen engañar, que no les cobren por la elaboración del formulario. El formulario es gratuito, nosotros te lo elaboramos en línea, codificado y en el idioma inglés, te lo damos impreso con el código autorizado por parte de la embajada. Además de esto, proporcionamos un coordinador profesional que te lleva de la mano al Centro de Atención a Solicitantes, mejor conocido como CAS, y te regresamos ahora sí que a donde vamos a abordar nuestro autobús. Ahora sí que en la Avenida Los Leones está una de las sucursales de nuestro transporte estrella, ¿verdad? De la zona, te llevamos y nos regresamos contigo. No es de que Dios te bendiga, te dejo en la central, adiós, que te vaya bien, o resulta que ni te enteraste quién era el coordinador. No, aquí es personalizado. De hecho, todas las personas identifican a nuestro coordinador porque traemos ahora sí que identificar en la camiseta Travel Visa Travi, coordinador de visas americanas y de Canadá. Además de eso, te proporcionamos, aún independientemente del transporte redondo, ahora sí que toda la información y el pago electrónico. La paquetería es gratuita, ya no se cobra a partir del 10 de enero de 2011, es gratuito todo el trámite. Y eso es lo que consiste el trámite. En transporte terrestre, ahora ven, si quieres aéreo, le cambiamos nada más, es aéreo y te damos ahora sí que es la transportación. Ya estamos a punto, contadora, de retirar ya el aire, se va a hacer como agua. Pero tienes promociones, no te puedes ir a la Ciudad de México y ir del programa Charla sin que no digas qué promoción tienes para mi lindo auditorio de la charla. Claro que sí, a todas las personas de, oye, te escuché en el tema de renovaciones de visas ahí en la charla, automáticamente le vamos a dar un super descuentazo en el viaje de shopping a McAllen en línea terrestre. Automático el descuento. ¿Se pueden decir algún precio como se está manejando ahorita o lo dejamos dejamos al aire? Pero es un súper descuentazo porque hay gente que ya me lo está pidiendo porque antes ya lo teníamos, ahorita lo volvemos. Le sale muy económico, eso sí me permite decir aquí la contadora, económico. Muy económico, vale la pena, pero nada más consiste en que diga que lo escuchó aquí en el programa La Charla, Travel Visa Travi, escuché y le va a preguntar a ver de qué tema estuvimos hablando y ya con eso entra el descuento seguro. Le conviene, si usted requiere hacer compras, vaya por favor con mis amigos de Travel Visa Travi. Recuerde que vamos a ir al mall, a Mercedes, va
vamos coordinadores internacionales. Y vamos, yo también voy. Pues nos vamos de shopping. Ahora sí que para recomendarlo hay que vivirlo, así que estás cordialmente invitado. Claro, mira que a veces por allá vamos. Claro. Así que mejor con mis amigos de Travel Visa Travi, que ¿dónde se encuentran ubicados? Teléfono me están solicitando. Claro que sí. El teléfono es el 216-8706. Estamos ubicados como referencia atrás de la Presidencia Municipal de Ciudad Madero. No tenemos sucursales. Estamos sobre la calle Sarabia. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Pueden consultar nuestra página únicos con página oficial www.travelvisa.com.mx y nuestro correo travelbiz@hotmail.com. También nos pueden agregar al Facebook. Perfecto, nuevamente el teléfono, si eres tan amable. 216-8706. Ahora sí que para todas las preguntas, todas las inquietudes estamos para servirles. Muy bien, y te dejo con una pregunta precisamente de nuestro querido auditorio. Yo me tengo que despedir. Muchísimas gracias, contadora Rosy Galván, en esta mañana de Travel Visa Travi. Esperamos. Muchísimas gracias. En los controles técnicos, mi querida Loli, te agradezco mucho tu atención, que vienes muy de verde y ahora ya se soltó el cabello. Mira, toda una Amanda Miguel ella. Nos despedimos sin antes recordarle que es una persona valiosa y exitosa. Valórese todos los días y lo principal, échele punch a la vida. Soy su amiga Berenice Zamora. Un besito y hasta mañana. Mañana aquí Mohamed Chade hablándonos todo sobre el Fei Shui y el amor. No se lo pierda. ¿Quieres conocer otros países y no sabes qué hacer? Travel Visa Travi te ayuda a tramitar y renovar tu visa. Coordinar viajes para irte de vacaciones con familiares y amigos. No lo pienses más y consulta las promociones que Travel Visa Travi tiene para ti. Visítanos en Sarabia 202 Altos, zona Centro Madero, atrás de la Presidencia Municipal. O comunícate al 216-8706. Asesoramiento gratuito. Y recuerda que información es poder y el más preparado tiene éxito. ¿Tu negocio es pequeño? Anuncios y avisos. ¿Tu empresa es mediana? Anuncios y avisos. ¿O tu negocio es grande? Anuncios y avisos. Publicate en la revista quincenal Anuncios y Avisos. Todos caben desde hace más de 15 años en la revista más solicitada de Tampico, Madero y la región. Son 10,000 ejemplares quincenales gratis. Llama hoy y mañana serás aún más grande. Anuncios desde 13 pesos diarios. Llama al 306-3789. 306-3789. Ventas @anunciosavisos.com. Este programa fue hecho para ti. Gracias por ser parte de esta charla. Te espero en nuestra próxima edición de La Charla a través de La Romántica 950. Este programa fue patrocinado por Travel Visa.